Presentar esta entrevista con el gobernador del Banco de México y comenzamos. Me da mucho gusto saludar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que recientemente dio el reporte trimestral de inflación del Banco Central, en donde se actualizan las perspectivas que tiene el Banco de México con respecto, obvio, a la política monetaria, pero también a lo que tiene que ver con la economía, etcétera. Gobernador, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, veía que uno de los temas que explicaba la inflación, sobre todo de la primera quincena de noviembre, eran las ofertas del Buen Fin. Y en ese sentido, preguntar si las ofertas de fin de año continúan y la inflación en diciembre sale abajo, ¿eso permitiría pensar que pudiese haber un último recorte en la última edición del año? ¿O habría que esperar a enero para ver exactamente cómo queda la inflación? Bueno, empezaré diciendo que la inflación, como tú bien comentas, ha tenido una reducción en la primera quincena de noviembre y claramente esto refleja dos influencias, tanto en la no subyacente por el lado de los energéticos, en particular algunos combustibles, y por el lado de la subyacente, del lado de las mercancías no alimenticias asociados al Buen Fin, que han tenido pues en esta ocasión el Buen Fin se extendió tanto en su duración y también estamos viendo una mayor profundidad en las ofertas o en los descuentos. Esto claramente puede estar asociado a la debilidad de la propia actividad económica y del gasto de los hogares y pues las empresas tratando de atraer mayor oportunidad de venta con estas ofertas. Claramente, dependiendo de qué tan persistente o transitorio es este fenómeno, podrá tener mayor o menor influencia sobre la inflación hacia adelante. En el pronóstico que hoy dimos a conocer, inclusive se destaca que la consideración, como ha sido en otros años, es que sea principalmente transitoria. Ahora, claramente identificamos que con la contracción económica de este año y la brecha de producto o la ampliación en la holgura que hemos tenido, pues bien podría ser el caso de que tuviera más persistencia estos menores precios hacia adelante. Entonces eso lo destacamos como un elemento a vigilar, un elemento a estar atentos, y ese es uno de los factores, junto con otros, que son factores que gravitan sobre nuestras proyecciones de inflación, que estaremos monitorando de aquí hacia mediados de diciembre, que es nuestra siguiente decisión de política monetaria, y evaluando qué es lo que pues consideramos que ha estado dominando en este tiempo. Por supuesto. Y en esos otros factores pues están asuntos como el tipo de cambio y evidentemente obvio y lo mencionas, gobernador, es la actividad económica inherente que se puede ver influenciada por el tema de la evolución de la pandemia y sobre todo la velocidad en términos del despliegue de vacunas. Veía en el informe trimestral, te preguntaron al respecto, y qué tanto es amplia ese margen, porque para el próximo año la proyección que tienen en cuanto al crecimiento económico pues es un rango amplio, ¿no? Si bien queda aterrizado en un 3.3%, se puede pensar que hacia finales del año, si se ve un despliegue de vacunas importante, podría cerrarse, digamos, ese rango de crecimiento para tener un panorama un poco más preciso. Empezaré destacando que en este informe trimestral, a diferencia de los dos anteriores, donde manejábamos tres escenarios, si te acuerdas, que eran el V profunda y la U profunda, donde realmente no teníamos bien identificado la dinámica porque estaba muy asociada a la pandemia. En esta ocasión ya tenemos un escenario central, ya se observó la contracción y la fase inicial del rebote, y a partir del punto más reciente de actividad económica, tenemos una trayectoria de crecimiento moderado, que creemos que es el escenario central, pero también tenemos un límite superior y un límite inferior, que son pues un poco más marcados de lo que habían sido en el pasado y que pueden incorporar desde una recrudecimiento del contagio y medidas adicionales que pudieran dar lugar a cierta afectación en la actividad económica o contracción, hasta otros como podrían ser este escenario de una vacuna pues que llega antes y que puede llegar en buena cantidad y que puede cambiar el ánimo de los consumidores y que puede propiciar una reactivación económica en sectores que han estado afectados.
Eso también podría estar dentro de la trayectoria que llamamos límite superior. Así que escogimos una trayectoria central que pensamos que es el escenario pues de mayor probabilidad, pero somos conscientes de que hay mucha incertidumbre y que podría ser tanto uno más constructivo o optimista y uno pues más retador. Claro. Ahora, justo vinculado a ello, hubo un recuadro muy interesante con el tema de las medidas contracíclicas fiscales. Se puede ya ver, digamos, con las proyecciones que tenemos, qué tanto afectó o no el que en el caso de México, desde la óptica fiscal, no hubiera medidas contracíclicas, si bien, obvio, desde el Banco Central sí se aplicaron varias medidas que fueron esenciales, pero ya se puede tener una evolución. Veía ahí el caso de Brasil, de Perú, que son los que citan en el recuadro. ¿Cómo evaluar esta parte en términos de la respuesta que se dio a la crisis? Bueno, yo creo que son dos elementos. Uno es tanto la respuesta contracíclica que se pueda tener, como también el espacio fiscal con el que se cuenta y el espacio que se puede también crear por algunas medidas adicionales que se pudieran tomar. Nosotros, por regla general, tratamos de dar el mensaje de que es de primer orden de importancia que las finanzas públicas sean sostenibles, y esto significa que haya una correspondencia entre el ingreso y el gasto. Ya después una segunda reflexión es si se necesita gastar más en cierto momento o incrementar el nivel de gasto, cómo corresponderlo con también una contrapartida por el lado de los ingresos. Y ahí es donde ya pues entran pues las decisiones de finanzas públicas, y yo creo que hay algunas economías emergentes que a lo mejor han corrido, han usado el espacio fiscal que a lo mejor tenían, como algunas que tienen muy bajos niveles de deuda a PIB. A lo mejor hay otras que teniendo niveles elevados pues han sido pues también pues han incrementado de manera importante sus déficits y pueden estar incurriendo en algunos riesgos macroeconómicos. Por eso yo, poniendo las cosas en perspectiva, de primer orden de importancia, no correr riesgos macroeconómicos, mantener una postura fiscal sostenible. De segundo orden, pero también muy importante, es el tamaño del gasto y su correspondencia con fuentes sostenibles de ingreso. Y ahí pues es 100% atribución de la política fiscal en combinación del Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto. Y hay otro factor adicional importante que también es un recuadro interesante, y es la nueva estrategia del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo, digamos, modifica o qué márgenes de acción da al Banco Central de nuestro país estas nuevas definiciones que ha hecho la Reserva Federal? Bueno, yo creo que siempre es muy importante identificar la dinámica que va a tener lo que podríamos llamar el activo libre de riesgo y de referencia, sobre todo yo diría que para el mundo, pero especialmente para nosotros, que es el Estados Unidos y en dólares. Y creo que el hecho de que la Reserva Federal, por pues, reto que ha visto en incrementar la inflación, y que realmente sienten que la inflación está sostenidamente por abajo de su meta, y que este choque del COVID pues la ha acercado mucho hacia cero y a territorio de deflación, y por lo mismo han buscado mecanismos para tratar de que esto se regrese y mantener las tasas de manera baja por un periodo más prolongado. Esto reduce la presión hacia las economías emergentes. Es una noticia en la que puede dar un poco más de espacio a las economías emergentes, aunque también destacaría que en los siguientes años van a ser condiciones idiosincráticas o propias a las economías emergentes las que van a dominar con mucho las primas de riesgo sobre sus propios activos, más que las tasas externas de la Reserva Federal o de la Unión Europea. Claro. Tengo que hacer un corte, pero mantente, por favor, para poder seguir conversando. Hacemos un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. 6 de la mañana con 16 minutos, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y continuamos con la entrevista con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Ahora, por otro lado, también uno de los temas que también asomó, sin duda, es el de la propuesta que se da en el Senado en términos de las remesas y del tema de los dólares. En este caso se mencionaba un mecanismo robusto. ¿Qué tipo de mecanismo podría ser, sobre todo para cerrar la vía a recursos de procedencia ilícita, que es un factor obviamente importante por
por la naturaleza propia de México, el tráfico de drogas y tal, ¿cuál podría ser un mecanismo robusto que se pueda visualizar? Yo creo que es importante identificar un conocimiento pleno y certero de quien entrega esos dólares, que se pueda tener un control del origen de los mismos, como en este tipo en el manejo de efectivo y el posible o su posible vinculación con operaciones ilícitas, el riesgo se va transfiriendo a lo largo de la cadena. Pues es muy importante mitigarlo desde el punto inicial para que no prosiga ese camino de riesgo, destacando que pues es un riesgo que debemos de mitigar y que debemos de encontrar los mejores caminos para hacerlo sin exponer pues a las instituciones financieras sistémicas y particularmente el balance del banco a este tipo de riesgos, ¿no? Sí, parecería que tiene que ser un esfuerzo grande, ¿no? En términos de los mecanismos justamente para identificar esos flujos, no solamente en términos de la persona que teóricamente los reciba, sino incluso pues que no se preste a redes, etcétera, y se requiere mucha trabajo de inteligencia, diría, financiera y de mecanismos muy elaborados. Bueno, yo creo que las tecnologías nos ofrecen nuevas alternativas para mitigar este tipo de riesgos. El fenómeno de reducción de riesgos de este tipo y reforzamiento de conocimiento de cliente y medidas para evitar el lavado de dinero, etcétera, pueden tener con las nuevas tecnologías pues una nueva ventana para poder mitigar algunos de estos riesgos y en ese sentido pues atentos a poder identificar de manera constructiva las mejores alternativas para estos mecanismos. Por supuesto. Otro tema adicional que se va a incrementar, digamos, en la visibilidad es pues la nominación que hará el Ejecutivo, se la propone al Senado, para ocupar uno de los puestos, de los asientos en la Junta de Gobierno del Banco Central. Sé que es una decisión obviamente totalmente del Ejecutivo, su prerrogativa y luego del Legislativo, pero ¿qué características debe tener esa persona que se ha nombrado desde un punto de vista de la formación, no tanto en términos de su inclinación, pero ¿qué características debe tener el próximo subgobernador del Banco de México? Bueno, yo destacaría que inclusive en la propia ley del banco y que cumplimos el año pasado 25 años de autonomía, yo creo que se tuvo el cuidado de identificar los perfiles más idóneos que deberían de contar quienes fueran propuestos por el Ejecutivo y en su caso ratificados por el Senado. Así que yo diría que los propios requisitos que están plasmados en la ley del banco son no solo suficientes, sino son los convenientes para tener pues un perfil en la Junta de Gobierno, como ha sido el caso en este primer cuarto de siglo de la autonomía, de personas comprometidas y que conocen la materia financiera y que han contribuido a procurar la estabilidad de precios en el país. Por supuesto. Por último, saber cómo se dan las discusiones al interior del Banco de México, porque haciendo una revisión histórica, pues veía que los votos disidentes se han incrementado, lo cual es interesante porque hay distintos puntos de vista. ¿Cómo se ha dado y cuál es la vida del Banco de México? A lo mejor para los que pues no están muy cercanos, quizás no lo siguen tanto, ¿cómo se formula la política monetaria en términos de la discusión que tienen entre ustedes en la Junta de Gobierno? Sí, yo destacaría que mucho del debate y de la complejidad de las decisiones es función también de los choques que se enfrentan. Ha habido periodos largos, inclusive en los cuales la tasa de interés se mantuvo sin cambio, pues por un periodo relativamente prolongado en el 2010, 12, 13, inclusive creo que fueron cerca de 3 años en los que las tasas de interés se mantuvieron sin cambio. Y uno podría pensar que en ese entorno, pues a lo mejor no había tanta pues debate o discusión porque había cierta estabilidad y no se estaban enfrentando choques particularmente complejos. En los últimos 4 o 5 años hemos enfrentado choques muy significativos. Primero la contracción de los precios del petróleo finales de 2014, después durante 2016 y 2017 la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, pues más recientemente el choque asociado al COVID. Entonces, digamos que en la medida en la que la economía está sujeta a choques complejos, por ejemplo, en esta ocasión con el COVID tenemos una contracción económica muy marcada, con una brecha de producto ampliamente negativa,
pero hemos tenido una inflación por arriba de la meta y que quitando esta última quincena de noviembre se había estado alejando de la meta. Eso significa que tienes fuerzas encontradas y que es difícil hacer esta evaluación de qué es lo más conveniente, y por eso siempre todos muy comprometidos con nuestro objetivo, pero con ángulos diferentes, podemos encontrar recomendaciones de política diferentes. Pues qué interesante, como siempre, muchísimas gracias, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, y por supuesto, y como siempre, también siguiendo muy de cerca y celebrando más de un cuarto de siglo de autonomía del Banco Central. Muchas gracias.